Bueno. Bueno, en principio me presento, yo soy la arquitecta Susana Rossi, creo que aquí todos me conocen, pero bueno, por si hay alguien que no, les doy la bienvenida desde la Sociedad de Arquitectos de la Zona Norte. Estuvimos con algunos problemas técnicos, pero gracias a Dios se han solucionado. Hoy van a disertar Mauro Di Meglio, va a presentar la parte legal de todos estos temas que nos han presentado por este tema de la pandemia en las obras. Luego va a hablar Fernando Ceruti sobre todas las cuestiones relacionadas con los protocolos y todas las situaciones que se han tomado en cuenta para poder seguir con las obras en estos tiempos, y luego el arquitecto Gabriel Pulido, con todas las cosas, va a contar que no hay que hacer para no estar en problemas, ¿no es cierto, Gabriel? ¿Cuáles son las responsabilidades que nos caen? Exactamente. Bueno, yo sin más los dejaría en el uso de la palabra a los disertantes para que comencemos, y lo bueno de todo, digamos que una vez terminadas las disertaciones, armaremos intercambio de experiencias como para que todos nos podamos enriquecer con las situaciones que nos han ido tocando. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, arranco entonces, ¿verdad, Susana? Perfecto, Mauro, adelante. Bueno, comienzo por presentarme. No los conozco, es la primera vez que participo en este grupo. Me ha invitado el arquitecto Gabriel Pulido para realizar una presentación sobre higiene y seguridad en la construcción en Argentina, enfocado en tiempos de coronavirus. Yo soy ingeniero industrial, no soy arquitecto, y especialista en higiene y seguridad, y trabajo en varias obras desarrollando la actividad de higiene y seguridad. Obviamente, a partir de marzo tuve casi un nuevo trabajo, o cambió bastante el enfoque, por lo que ya sabemos, y un poco la idea del día de hoy es mostrarles y contarles eso con la presentación que he armado. Así que voy a comenzar a presentarles. ¿Ahí pueden ver? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, comienzo. Les voy a contar brevemente de qué trata la presentación. Digamos, en la primera parte voy a contar un poco de lo que es la historia de la higiene y seguridad, luego la legislación de higiene y seguridad en la construcción en Argentina, y luego, por último, nos vamos a sumergir un poco en el tema del coronavirus para ver cómo se está trabajando en estos tiempos y qué herramientas estamos utilizando para poder mitigar el riesgo de contagio. Bien, como les conté, vamos a iniciar con un poco en una línea de tiempo. Arrancamos en 1855, donde aparecen los primeros datos de higiene y seguridad en el trabajo, que comienza con la consolidación de la Revolución Industrial en Inglaterra. Esto es un poco los inicios hace unos cuantos años. ¿Cómo sigue la historia? En 1916 se crea la Organización Internacional del Trabajo, que se funda con la finalidad de consolidar la protección del trabajador contra las enfermedades profesionales y accidentes. Esto que les conté anteriormente es un poco a nivel mundial. Ahora nos trasladamos a lo que es Argentina. La ley, que es la 19587 del año 1972, es una ley que trata sobre higiene y seguridad en el trabajo, y actualmente está vigente, o sea, tiene unos 40 y pico de años y sigue vigente. Y el decreto que lo rige es el decreto 351 del 79. Esta ley, para la persona que realiza higiene y seguridad, es un poco la Biblia. Luego surgen distintas leyes, decretos y resoluciones que van complementando y engordando las exigencias respecto a higiene y seguridad. Por ejemplo, en el año 1991 se promulga la Ley de Accidentes de Trabajo,
y en el año 1995 se promulga la ley 24557 sobre riesgos de trabajo, que en esta famosa ley, en este año, empiezan a existir las famosas aseguradoras de riesgos de trabajo, las ART, que son nada más y nada menos que empresas con fines de lucro que se dedican a cubrir y asegurar al trabajador, ¿sí? O sea, su finalidad es protegerlo, y en el caso de que exista un daño, repararlo, y en el caso que exista un daño y no sea reparable, compensarlo. Es como un seguro, como muchas veces hablamos, como el seguro del automóvil, ¿sí? Ahora, ¿es suficiente cuando uno conduce tener el seguro del automóvil? No, hay que tener otras documentación como para estar totalmente en regla, ¿no? Ejemplo, el registro de conducir. Bueno, en lo que es higiene y seguridad, también se deben cumplir con varias cosas. Por ejemplo, un responsable de higiene y seguridad en un establecimiento o en una obra que lleve a cabo cierto tipo de actividades. Bien, avanzando un poco, les voy a mostrar estadísticas de accidentes por actividad en Argentina. Y en este gráfico, si prestan atención, podemos ver en la parte de las barras la cantidad de accidentes que surgen por actividad, donde vemos la construcción en el tercer lugar, ¿sí? Luego de industria y comercio, bastante importante respecto a todas las actividades que se llevan a cabo en Argentina, ¿sí? Tengamos en cuenta que esta información viene de las ART, es decir, los accidentes que se declaran en obras que tienen trabajadores en relación de dependencia y trabajando, digamos, en blanco, ¿no? Que sabemos que cuando vamos a la realidad, eso no siempre sucede, que tenemos obras con todos los avisos correspondientes. Bien. Justo estaba admitiendo una persona que acaba de ingresar. Otro de los datos que vemos en este gráfico es que está graficado en la línea amarilla, son los días perdidos. Y en la construcción se ve que esta línea se va para arriba, es decir, que cuando suceden accidentes en la construcción, la mayoría tiene días perdidos, por lo cual levanta el promedio. ¿Qué es un día perdido? Es decir, si una persona se accidenta y no puede volver a trabajar al día siguiente, eso se considera como un día perdido. Si está una semana sin volver a su trabajo en condiciones normales, son 7 días perdidos. Distinto es si ocurre un accidente, que puede ser un golpe, donde tengo primeros auxilios y puedo volver casi inmediatamente al trabajo. Eso también es un accidente, pero no tendría días perdidos. ¿Por qué menciono esto? Porque la construcción termina siendo una actividad riesgosa, ¿sí? Ahí les mencioné que estamos en tercer lugar en cantidad de accidentes y días perdidos. Yo me ocupo, Mauro. ¿Cómo? Yo me ocupo de habilitar. Ah, bueno, dale, gracias. Bien, por ser una actividad muy riesgosa, otra ley, decreto en realidad, que es muy importante, que se lanzó en el año 1996, es el decreto 911, y habla precisamente de seguridad y salud en la industria de la construcción, porque todo lo anterior hablaba de la industria en general. Y el decreto 911, por ser una actividad muy riesgosa, tiene un decreto en particular, que es el de seguridad y salud en la industria de la construcción, que básicamente son normas que establecen derechos y obligaciones en las partes involucradas en la construcción, y su finalidad es conformar ambientes seguros de trabajo y medidas de seguridad a adoptar en cada etapa de obra, y brinda precisiones técnicas de cómo se debe ir gestionando cada una de esas cosas. En esta diapositiva les muestro distintas resoluciones que están vigentes también y que amplían un poco los temas de higiene y seguridad. No voy a entrar en detalle de cada una de estas resoluciones, pero lo que se indica en cada una de estas, que si están interesados luego pueden verlo en detalle,
Se indican las obligaciones a tener en cuenta en las obras. Como saben, debe existir un aviso de obra previo al inicio, debe existir un programa de seguridad, debe existir registro de entrega de elementos de protección personal, y bueno, también habla de las figuras de contratista, contratista principal, subcontratistas, responsable de higiene y seguridad. Es decir, en cada obra debe haber documentos previos que se deben presentar, donde se detallan cada una de las actividades y las medidas que se van a tomar para controlar los riesgos. Y también, bueno, habla de trabajos repetitivos y de corta duración. Por ejemplo, en esta resolución, que cuando se realizan tareas, ciertos subcontratistas que son repetitivos pueden hacer este tipo de trabajo, ya que muchos subcontratistas están en varias obras al mismo tiempo. Entonces, un poco organiza toda esa logística. Y estas dos últimas resoluciones son muy importantes porque hablan de lo que es seguridad en las tareas particulares de demolición y excavación. Si bien la construcción es una actividad importante, estando dentro de la construcción, la tarea de demolición y excavación es la más riesgosa de todas, y por eso tiene mayores obligaciones indicadas en estas últimas dos resoluciones, como por ejemplo, una de las cosas que se debe tener en cuenta es que debe haber un responsable de higiene y seguridad durante la duración de la tarea completa. Es decir, mientras se estén haciendo tareas de demolición y excavación, debe haber un responsable de higiene y seguridad presente. Bien, hasta acá es un poco la legislación vigente en Argentina, y es un paneo muy rápido de las cosas que se deben tener en cuenta, que lo hice a modo introductorio, pero la idea es meternos en este tema. ¿Qué sucede en marzo del 2020? Llega el virus SARS-CoV-2 a Argentina, se promulga la emergencia sanitaria, y bueno, y tenemos un riesgo más en nuestra vida diaria y un riesgo más en la construcción, ¿sí? Así como también tenemos riesgo de caída en altura, riesgo de golpe, riesgo de cortes, etcétera, riesgo de derrumbe y demás. También aparece en marzo del 2020 un nuevo riesgo, que es la enfermedad profesional, que es el coronavirus. Y se presenta en forma de triada, que es algo que quiero graficar acá. Es decir, para que esto suceda tiene que haber tres elementos que estén vinculados y presentes. Por un lado, el agente, que es el virus per se. Por otro lado, el cuerpo huésped, que es quien transmite y contagia el virus, y por otro lado el medio ambiente, que muchas veces lo alberga, ¿sí? Debido entonces a que existe esta triada de cómo se genera la enfermedad profesional, una manera de controlarlo, y digo controlarlo porque el riesgo no se puede eliminar, es decir, el riesgo cero en esta situación no existe. Lo que podemos hacer es tomar medidas para mitigarlos o controlarlo. Y las medidas que les presento también están en forma de triada, y la idea es tomar medidas tendientes a procesos, medidas tendientes a infraestructura y medidas tendientes a concientización. Y a continuación les voy a mostrar algunos ejemplos reales de todas las obras en donde he participado. Son fotos que he sacado yo en distintas obras a lo largo de la pandemia. Antes les voy a contar, bueno, qué sería un ejemplo de procesos como elemento, parte de la triada para combatir el coronavirus. Bueno, como procesos se deben implementar protocolos de higiene y seguridad, se deben implementar planillas de entregas de elementos de protección personal con los elementos particulares que mitigan el contagio del coronavirus. Se pueden implementar planillas de registro y control de temperatura, planillas de registro de ingreso y egreso de las personas, para poder controlar cada burbuja de trabajo, y en caso de que haya algún contagio,
la idea es poder, en la medida de lo posible, tener burbujas de trabajo para no cortar con la obra completa, sino, en el caso de que haya un contagio, aislar solamente a ese grupo que ha estado en contacto estrecho. Otra cosa que se puede hacer que se debe hacer son declaraciones juradas que realizan las personas previo al ingreso al trabajo, que ahora les voy a mostrar un ejemplo. También se hace mediante el autotest de la aplicación Cuidar. Y en este autotest uno declara, digamos, si ha estado en contagio, si tiene síntomas, etc. Después, desinfección por cambio de turno y organizar turnos de trabajo y turnos de ingreso e egreso. Una buena medida también es evitar las aglomeraciones en el ingreso y el egreso a las obras, con lo cual, si se organiza, se pueden establecer turnos de ingresos diferenciados para evitar aglomeraciones en la entrada. Estamos hablando en este caso en particular de obras de gran envergadura. Pero también voy a mostrar algunos ejemplos de obras de viviendas unifamiliares, por ejemplo. En este caso, bueno, les muestro un ejemplo de una planilla de entrega de elementos de protección personal que se debe hacer con una resolución en particular, que es la 299. En esta planilla se agregan los EPP que están destinados a protegernos del contagio de coronavirus, como ser gafas protectoras, alcohol individual, máscara facial y el famoso barbijo, tapaboca, mentón y nariz. Como parte de procesos, les había mencionado la elaboración de protocolos. Hay protocolos protocolos generales de la Cámara Argentina de la Construcción y de WOCRA, que hablan de cuáles son las buenas prácticas para evitar contagios en obras. Y también existe un documento que fue publicado por IRAM, donde detalla cuál es la estructura y contenidos mínimos que debe tener un protocolo. Esto es por si en algún momento les toca intervenir en la elaboración de un protocolo, sepan que IRAM publicó un documento que indica cómo se debe establecer un protocolo, para que no esté escrito en todos lados de distinta manera. Establece, bueno, cuál es el alcance, hay que definir cuáles son los objetivos, etc. Otro ejemplo son declaraciones juradas previos al ingreso de obra. Estas declaraciones se deben hacer al ingreso. En muchos lados los hacen por única vez al inicio del trabajo, en otros lugares más exigentes se realiza a diario. Bueno, registros de capacitación en obra relacionados a temas de coronavirus también deben existir. Y respecto a infraestructura, que es el otro elemento de la triada para combatir, existen algunas buenas prácticas, como bueno, equipamiento para control de temperatura, baños en óptimas condiciones de higiene, alcohol al ingreso y en lugares comunes. Es decir, son todas elementos, infraestructuras o obras de ingeniería que se deben hacer para combatir el coronavirus. Lugares para refrigerio distanciado y demarcación en espacios y mesas de trabajo. Bueno, un ejemplo, una foto de lo que es el control de temperatura, que esto ya es muy común en nuestro día a día. Esta foto es bastante interesante porque es un buen ejemplo de una obra, de una adecuación de infraestructura para combatir el coronavirus. Cada uno de estos lugares son compartimientos individuales para que los obreros puedan tomar su refrigerio. Aquí hay uno al lado del otro, así hasta el final, y en esta foto a la izquierda podemos ver de qué se compone. Básicamente, en el lugar de refrigerio tiene un enchufe, una mesa, un lugar para guardar elementos y una silla. Muy aburrido para el pobre albañil que no puede dialogar, no puede compartir, pero bueno, es una medida que debemos hacer y debemos mantener lamentablemente hasta que termine la emergencia sanitaria.
Esta es otra adecuación de infraestructura, no tan sofisticada, pero es colocar alcohol en gel y elementos de desinfección previo al ingreso a obra. Y por último elemento, les voy a mostrar algunas cosas de concientización, digamos que es un elemento que habíamos mencionado como parte de la triada para poder combatir el coronavirus. Esto trata de capacitaciones, piezas de comunicación, entrenamientos y prácticas. Y aquí algunos ejemplos. Bueno, en lo que es concientización es directamente trabajar con las personas. Es una de las tareas más difíciles de gente que lidera, ¿no? Y en este caso, la recomendación es vencer la pirámide de la resistencia. ¿Qué sería vencer la pirámide de la resistencia? Bueno, por ejemplo, si la persona no conoce cómo son las normas, cómo son los protocolos, ¿qué se debe hacer? Comunicar. Si por el contrario no puede, porque no sabe qué se debe hacer, bueno, capacitar a la persona. Y si no quiere, a pesar de saber y poder, lo que se debe hacer es gestionar, hacer una gestión particular, digamos, que no tiene que ver con capacitación y comunicación, sino es simplemente que, bueno, existen las reglas, pero la persona no la quiere cumplir. Bueno, ejemplos. Aquí les muestro algunos ejemplos de piezas de comunicación en obra. Algunas están mejor, otras no tanto, pero bueno, todas intentan comunicar cuáles son las medidas que tenemos que tener en cuenta para evitar el contagio. Más piezas de comunicación colocadas aquí arriba. Piezas de comunicación al pie del obrador, con un buen marco realizado en madera. Más piezas de comunicación en obra. En estos últimos casos son todas viviendas unifamiliares. Aquí se está realizando una capacitación previo al ingreso a obra. Y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos reales para que veamos qué es lo que sucede en la realidad. En este caso es una vivienda unifamiliar. Vemos los trabajadores que están cumpliendo con elementos de protección personal, por lo menos se lo ve con casco a 2 de ellos, sin barbijo, cuando se indica que es obligatorio. Este es otro ejemplo como para contrastar. En esta obra sí se está utilizando barbijo y cascos, como en esta otra. Aquí se cumple con ropa de trabajo, zapatos de seguridad, casco y 100% del tiempo barbijo. En esta obra anterior se cumple mucho justamente porque es una obra que se está llevando a cabo en la Casa Rosada. Digamos, ahí si no se cumplen las normas ahí, digamos, el ejemplo para afuera no queda nada. En este caso hay ejemplos reales de comunicación en una oficina de dirección de obra, donde están las clásicas advertencias de seguridad y se le suman las advertencias respecto al coronavirus, con una estación de desinfección previo al ingreso. Esta es una obra de una vivienda unifamiliar, también un caso real, donde ni siquiera no hay barbijo y también faltan elementos de protección personal básicos. Otra obra donde vemos que se cumple el uso del barbijo. En este caso, no la distancia, pero sí tienen el barbijo. Y por último, bueno, esta sería un poco la conclusión. Digamos que hay cosas que son difíciles de implementar en obras, pero hay ejemplos de que se puede implementar. Y cuando sucede un accidente, la frase que yo pongo al pie es: un accidente es demasiado.
Les muestro lo que es el famoso iceberg, donde siempre se grafican los costos directos e indirectos. En este caso, cuando uno piensa en una enfermedad, bueno, estamos hablando de que una enfermedad o un accidente, ¿no? Porque eso se contempla de las dos maneras. Cuando uno piensa rápidamente que alguien tuvo un accidente, por más que sea leve, digamos, dice, bueno, quizás se repara y vuelve a trabajar, o viene otra persona y lo reemplaza, pero detrás de eso hay distintos costos, ¿sí? ¿Cuál es el verdadero costo del accidente o la enfermedad profesional? También impacta en la familia del trabajador, obviamente, ¿no? Impacta en los colegas, impacta en la empresa o en la empresa contratista, e impacta en el país. ¿Cómo? Bueno, con sufrimiento moral y físico, de baja de potencial profesional, dificultades financieras, malestar o pánico, pérdida de tiempo por formación o sustituto. Si hay una persona que hay que reemplazar, la nueva que viene tiene que aprender, tiene que involucrarse. Deterioro de imagen, digamos, a ninguna empresa le gusta tener altos índices de siniestralidad, y desde ya baja de potencial humano o altos costos de seguridad social. Así que esta es un poco mi conclusión. Un accidente es demasiado, y nada más. Son todas fotos que les he mostrado reales. Si tienen alguna pregunta para hacerme, bienvenida. Así que muchas gracias por el tiempo. Espero haber mostrado algo y haber despertado alguna idea para poder implementar en sus trabajos. Así que... Muchas Señor gracias. Mauro, lo que podemos hacer, si no tienen preguntas ahora, después al final también podemos responder preguntas de todos. Bueno, Vamos. ahí dejo de compartir, así que muchas gracias. Después les comparto el material si les es interesante, para ver alguna foto, para mostrar algún ejemplo, o lo que deseen. Ahora les puedo ver las caras. Recién estaba presentando y no veía a nadie. Parecía que estaba hablando Muchas solo con la gracias, computadora. Mauro. Muchas gracias, Mauro. Muy lindo. Muy Lo cual bueno. es un poco difícil a veces presentar. Gracias. Muy bueno, Mauro. Muy bien. Fernando, es tu turno. Bueno. ¿Ya? Bueno, Compartir. me voy a silenciar. Bueno. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mauro. Muy lindo lo que estuviste explicando. Bueno, vamos a ver un poco ahora cómo lo adaptamos y todas las normativas que tenemos en las obras para hacerlo en forma directa, ¿no? No me funciona el... Escuchamos, ¿eh? Bueno, empieza de atrás. Disculpen, les pido disculpas a todos porque yo no sé bien manejar esto. No, pero te escuchamos bien, Fernando. Bueno, vamos a empezar. Espera, vamos a empezar por acá. ¿Así se ve? Sí, sí. Bueno, Sí. entonces vamos a empezar. Desenvolvimiento en obras de la construcción durante este periodo tan importante que es del COVID-19. Lo armamos con 5 puntos. El primero es la introducción, las etapas de desarrollo, porque normalmente siempre pensamos en el COVID, que por ahí nos ocurre, por ahí no nos ocurre, si zafamos. Tenemos que estar siempre preparados, porque tarde o temprano va a pasar que en la obra va a haber alguien con COVID. Por eso lo dividimos en 3 etapas, que es la prevención, el periodo de contagio, y un tercer periodo que es la reinserción de las tareas o en las obras. Después también vamos a poner un tercer punto con toda la documentación que tenemos que confeccionar en las obras, algunos tips, o sea, consejitos o cosas que sirven a veces para tener en cuenta, que no están en ninguna legislación, y todo esto que a veces parece muy grande, lo tenemos que ir adaptando de acuerdo a las obras, porque en realidad es para obras grandes, para obras medianas y para obras chicas. Para todas es exactamente lo mismo. En la introducción, a veces hablamos de obra pública, obra privada, como dijimos recién, obras grandes, medianas, pequeñas. En todas hay que
utilizarlo. O sea, la aplicación es absolutamente para todas las obras en construcción. ¿Qué tenemos en cuenta? Tenemos el protocolo de la UOCRA, después hay un segundo protocolo también que está elaborado en forma conjunta entre la Cámara Argentina de la Construcción y la UOCRA, todo lo que da el Ministerio de Salud. Tomamos también los protocolos del Colegio de Arquitectos, que están basados más para la parte de arquitectos en sí, que para lo que es obra, pero también lo tenemos que tomar. Y finalmente, la empresa, o si son varios los contratistas, el contratista principal tiene que elaborar un protocolo propio para esa obra, que hay que inscribirlo y aprobarlo por la ART. Ese es el protocolo que va a regir para esa obra que tenemos nosotros. Vamos ahora al segundo punto, que es la prevención. ¿Cómo hacemos la prevención? Normalmente el foco principal de infección, no sé si Mauro le parecerá o estará de acuerdo o no, es el medio de transporte público. Entonces hay que empezar por la persona desde que ingresa a la obra, ya ahí en ese momento hay que empezar a tener prevención. Lo primero de todo, se rocían las manos con solución de alcohol, se toma la temperatura, se registra la temperatura de cada una de las personas, como bien mostró hoy Mauro, una de las planillas, y la firma la persona consintiendo que tiene esa temperatura. Y el primer punto de todos es la limpieza del calzado. Es decir, tenemos una batea donde tenemos lavandina al 90% y con agua al 10%, el cepillo metálico como para limpiar todas las suelas y después un felpudo para secarlas. En ese momento ya está ingresando la persona a la obra. El segundo punto, o sea, después del ingreso, es la limpieza de las manos, como dijimos antes, y en la mesa ponemos también la limpieza para todos los elementos que traen. Generalmente van a traer los celulares, algunos traen los cositos para escuchar. Todos los elementos que traigan hay que desinfectarlos para el ingreso a obra. Después, para el trabajo a obra, también como lo mostró antes Mauro, el barbijo que cubre la nariz, la boca y el mentón, los protectores oculares, guantes, y después los normales que se usan en la construcción, que son el casco, la ropa de trabajo, los zapatos especiales y todo el resto de equipo que tiene. Cuando están en obras que ingresan los vestuarios, no sé si lo alcanzan a ver ustedes. Sí. Los vestuarios, ponerle los espacios bien separados, como para que tengan separación de 2 metros cada uno, o sea que no estén aglomerados, que estén bien aislados. Hay una regla en todo esto que es de oro, que no solamente para las obras, sino para nosotros mismos cuando hablamos, cuando caminamos por la calle, cuando estamos con una persona, y que es la regla de los 3. Es decir, lo primero, usar barbijo. Segundo, mantener los 2 metros mínimos de distancia. Y tercero, cuando estamos con una persona hablando o algo, el contacto no más de 15 minutos. Con esos 3 elementos podemos atenuar bastante esta infección. Por eso los espacios para cambiarse tienen que estar separados con elementos, podemos colocar fenólicos como se ven acá, para que estén separados. Por supuesto, y los lugares con nombre para que sean identificados, y como mostró también hoy Mauro, esta sería otra forma, en los comedores, la mesa, no como estaban antes, enfrentados, sino de una sola hilera, y separados 2 metros, es decir, para que continúen manteniendo el aislamiento. El otro punto importante es la desinfección de la obra. Justamente con hidróxido de amonio se puede desinfectar o al principio cuando se empieza a trabajar o cuando se termina, o en algunos lugares también lo hacen en los 2 momentos. Depende de la magnitud de la obra. Que cuando terminan de trabajar
y a la mañana, media hora antes que empiecen a llegar los operarios, hacen una desinfección completa. Y este elemento que tienen acá, que usan para la desinfección, tenerlo siempre preparado en el ingreso. Cuando viene el camión que trae materiales, con todos los elementos, poder desinfectarlos. Un dato anecdótico, hace 2 semanas estuve en una obra, está bien, era una obra de cierta magnitud y abierta, y cuando entramos con estos elementos se nos dijeron, esperen un minuto, y vinieron los de desinfección, y con este elemento, un elemento muy parecido a este, nos desinfectaron toda la camioneta con la que nosotros llegábamos a esa obra. Recién después pudimos pasar. Y por supuesto nosotros también nos desinfectaron a nosotros, ¿no? Después el movimiento dentro de los depósitos. Dentro de los depósitos generalmente estamos cerca, hay contacto, bueno, de a uno solo por vez que va ingresando, y depende por supuesto el tamaño del depósito, tratar de mantener las distancias. Normalmente cuando hay un controlador del depósito, sería bueno poner una placa de acrílico o un nylon transparente para ir cortando las distancias y preservar también a la persona que está ahí adentro de forma permanente. Cuando se colocan materiales, se desinfectan, como dijimos antes, y también es conveniente desinfectarlos cada vez que se retiran, porque en varias oportunidades, cuando se hace el control, también se pueden llegar a dejar ciertos depósitos. Otro punto a tener muy en cuenta y muy importante, que lo habló también Mauro hoy, es la capacitación. La capacitación hay que hacerla en forma permanente para todo el personal de cómo tienen que manejarse. Algo que es muy difícil sacar de obra, y seguramente lo va a hablar después Gabriel, es el mate. A veces el mate también en el traslado, cuando hay gente que vive, operarios que viven en una zona o tienen domicilios cercanos, vienen juntos y se van pasando el mate, y ahí tenemos de golpe que se contagió la mitad de toda la población de la obra. Como dijimos antes, hay que ver, en algún momento vamos a tener contagio. Y bueno, cuando tenemos el contagio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a llenar planillas. O sea, recordemos que nosotros también tenemos un alto grado de responsabilidad en todo esto. Entonces, tenemos una doble responsabilidad. Primero, con las personas, para que tengan una asistencia, y segundo, nosotros también, para que no seamos ni demandados, ni tengamos problemas legales. Y por supuesto también con las empresas que estamos trabajando, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es identificar a la persona que esa mañana ha venido con temperatura y separarla. Inmediatamente hay que hablarlo con él, consultarlo, a ver con quiénes él tuvo contactos estrechos durante los últimos 5 días, y máximo con el día anterior. Normalmente el agente de obra también, por lo cual conviene separarlos por lo menos 5 días hasta tener el resultado del hisopado, a ver si están o no infectados, porque si no nos van a seguir infectando a todos los demás y vamos a terminar cerrando la obra. Como decíamos al principio, todo esto depende de la magnitud de las obras, por supuesto, ¿no? Si tenemos una obra pequeña, una remodelación o algo, que normalmente tenemos 4 o 5 personas, si llega un infectado, generalmente están todos en contacto, así que ahí automáticamente tenemos que cerrar todo por lo menos 10 días hasta que pasen, porque si no seguimos infectando a otras personas más. Lo que tenemos que llenar, como dijimos recién, es hacer un informe del protocolo de todos estos que estamos hablando, la planilla, cómo se hacen los protocolos, el informe que hay que hacer del protocolo y demás. La arquitecta Rossi ya tiene algunos modelos como para poder distribuir quienes lo requieran, que se les puede enviar. Están los 10 anexos,
que les digo lo que son, los leo porque si no me los olvido. Lo que pide la UOCRA, COARCO, UOCRA, cómo son las clases de capacitación, cómo tienen que hacer, el protocolo que tiene que hacer la empresa, hay todo un itemizado de cómo desarrollarlo, por eso lo tienen que hacer ustedes. Después, la planilla de temperatura, los cursos de capacitación, y dos más que los voy a ir diciendo ahora cuando los voy explicando. Como decíamos recién, la gente va a hacer el descontagio, por así llamarlo, es decir, que se mantiene fuera de obra hasta que pasen los 10 días, que normalmente es, y con lo cual tiene que sacar un certificado médico, como que ya no tiene más contagio y no pueden contagiar a nadie. Con ese nuevo certificado lo elevamos a la RT y ya a partir de ese momento pueden volver a las tareas habituales de obra. Pues parece muy complicado y realmente es muy complicado, pero hay que tener mucho cuidado porque si no tenemos muchos problemas. Acá les pongo un poco el itemizado de cómo confeccionar este acta, si tenemos varias personas que aparecen infectadas, o sea, como todos los puntos que tenemos que ir señalando. Es decir, quiénes son, quién es el comitente, quién es el constructor, director de obra. Hay que referenciar el contrato. Ese es otro punto, que cuando nosotros en este momento hacemos un contrato por obra, también tenemos que poner un ítem de cómo se va a manejar el COVID y cómo se va a asumir las responsabilidades ante los diferentes casos que vayan apareciendo. Después un punto muy importante es el informe del licenciado en higiene y seguridad. Y después cómo que si se cumplió o no se cumplió el protocolo, eso lo tienen que explicar punto por punto. Lo firma el comitente, lo firman ustedes, lo firma el constructor y lo firman también los que están infectados. Por supuesto que en ese momento están infectados, no se lo van a poder firmar, pero una vez terminada la infección, entonces ahí se lo hacemos firmar. Cuando ya van a traer el certificado para poder retornar a las tareas habituales. Y acá sí pasamos al reinicio de tareas. Con el reinicio de tareas hay que volver a hacer lo mismo que al principio. Volver a hacer con el protocolo, empezar nuevamente con las desinfecciones, separar a las personas para que no vuelvan a haber contagios, y todo es exactamente lo mismo hasta la aparición de otro nuevo caso, donde lo tendremos que hacer. Como dijo muy bien Mauro, lo ideal es trabajar en burbujas, grupos de 15 días un lado, 15 días. En la construcción a veces es muy difícil, eso se lo voy a dejar a Gabriel, que lo va a explicar mejor él. Disculpen, lo va a explicar mejor él que yo. Pero bueno, eso hay que implementarlo cada uno a su manera. Y lo que sí hay que buscar algunos, también les dejo, ahí le dejé a Susana un archivo con algunos tips, ¿no es cierto?, de cómo poder solucionar o tratar de evitar algunos contagios, de alguna forma los contagios en obra. Por ejemplo, una forma muy sencilla es cambiarle los horarios. Porque como dijimos antes, la mayor cantidad de contagios se produce en los horarios, en los horarios pico, para moverse con los medios de transporte. Entonces, discúlpenme, me está lastimando la garganta, pero no me estoy contagiando, quédense tranquilos, si no vamos a llenar ningún formulario. Lo que yo acostumbro a hacer es trabajar una hora antes, es decir, que entren una hora antes y que salgan también una hora antes que los horarios pico. Entonces no encuentran tanta gente en los medios de transporte. Otra forma es, cuando están trabajando adentro, en el interior, tratar de estar cerca de ellos para que mantengan las distancias y tratar en lo posible de que cada uno tenga sus propias herramientas. Entonces, cada uno con sus propias herramientas ya evitamos bastante también los contagios.
De ese modo entran poco a los depósitos, una persona exclusiva encargada de depósitos, que es la que saca los materiales y entra poco, y de esa forma vamos limitando también el contagio. Bueno, espero que les haya servido todo esto. No tengo más nada que decirles, les agradezco mucho la atención de ustedes y le dejo a Gabriel para que siga la parte más instructiva. Muchas gracias a todos. Gracias, Fernando. Bueno, deshabilitame la parte tuya, Sí. así yo puedo compartir. Bueno, mi nombre es Gabriel Pulido, yo soy arquitecto también con un posgrado en seguridad de higiene. A ver, denme un segundito, a ver si logro ubicar cómo ponemos la pantalla. Y yo les voy a hablar un poco de todo lo que sucede en obra que la gente no cumple y que a veces Mauro me reta y cuando llega la obra se arman los grandes líos, que es el uso de los elementos de protección personal. Denme un segundo, que quiero ver si puedo subir, que acá es donde no sé. Bueno, esta es una obra en la que, espérenme, vamos para el otro lado. Esta es una obra que se está realizando en General Rodríguez, en donde... No se ve, Gabriel. No estamos viendo, Fernando. ¿No estamos viendo? A ver, No, estamos viendo los archivos. No. Dame un segundo. Fíjate si descompartís y cuando pones compartir, que sea toda la pantalla. Sí, el problema es que me desapareció todo de acá de compartir. No, a ver. El problema es que se me fue todo de la pantalla ahora. A ver. Ni siquiera puedo ampliar la... Bueno, ahora estoy en el horno. Para ver, yo te voy a sacar de la función compartir. A ver ahora, si puedes reiniciar de vuelta. Para compartir pantalla y lo que quiero mostrar son unas fotos. Poned pantalla arriba a la izquierda cuando pones. Que compartís lo que vos ves. Perfecto. No, pero me desaparece todo. Me desaparece todo. Estás compartiendo pantalla. Deja de compartir. Bueno, ahora vamos a hacer distinto. Mauro, ayúdame con las fotos que tenés vos de la parte tuya. ¿Estás por ahí? Sí, sí, sí. Poneme las últimas fotos, que de esas también iba a hablar. Bueno, acá el tema principal es los elementos que, como dije, de protección personal que la gente no usa. En una de las obras que él muestra, donde está la gente trabajando, justamente es una obra mía, en la cual, si bien cuando aparece el especialista en seguridad y higiene, todos suelen corriendo a ponerse los cascos, los barbijos, y eso creo que más de uno lo ha vivido en su propia obra. Eran las últimas fotos. Ahí la otra, ahí, bueno. Si ustedes ven acá, a la izquierda, están los dos albañiles que trabajan todos los días con el casco puesto, pero a la derecha está el plomero que no se lo quiere poner. Ahora, la cuestión que se empieza a generar cuando empezamos a trabajar es el uso del barbijo. El barbijo es algo que son reacios a colocárselo. Pero en ocasiones lo que uno trata de darles a entender es que cuando no mantienen las distancias sociales, eso se contagia. Pero cuando nos ponemos a hablar con ellos de la vida que llevan, no sé si alguna vez tuvo la suerte de poder hacerlo, y ven que acá vino mi hijo a auxiliarme a ver si podemos compartir la pantalla. Esas son las fotos que están acá, en esta foto. Sí, en realidad esta es una. ¿Llegan a ver ahora la foto? ¿Sí? Sí. Ahora sí. Bueno, bárbaro. Acá lo que estoy tratando de mostrar es
la diferencia de la educación en la gente. Por ejemplo, el que está sacando la lengua a la izquierda es el contratista. Es un muchacho que tiene estudios secundarios y terciarios. El muchacho que está a la derecha es el oficial o el capataz de la obra. Si ustedes lo ponen a ver, el contratista tiene el barbijo colgado, el otro no. ¿Lo llegan a distinguir? Sí. Bueno, perfecto. Darles a entender a veces a esta gente que el mate, la bebida, los cubiertos contagian, no lo terminan de interpretar. Para ellos, tomar mate, que el agua está caliente, mata el virus. Y se complica después. Gracias a Dios, en esta obra hasta ahora no hemos tenido ningún enfermo por coronavirus. Estos son otros dos muchachos. El que está de la derecha es casualmente con el que hablando me explicaba que el mate no contagia y es algo que no se lo podemos dar a entender y siguen compartiendo los mates. Fíjense que en ocasiones no se ponen los cascos, no cumplen con los elementos de protección personal y es una batalla campal con la que nos cruzamos. Esto es en un barrio privado en donde, si bien les exigimos el cumplimiento, pero en cuanto nos damos vuelta y nos descuidamos y nos retiramos, Gabriel, toman sus propias decisiones. Decime. Gabriel, Sí. no se te escuchó. La última parte no se escuchó bien. Yo lo escuché, quizás es otro problema. Yo lo Ahora escuché. Yo escuché bien, ¿eh? ¿Me escuchan? Sí, sí. Yo sí, te escucho. Yo escuché. Bueno. Sí, yo también escuché. Seguimos entonces. Bueno. Hubo una filmación, bueno, otro caso que quería hablar también es cuando, que acá es donde empiezan los grises en lo que es la obra, lo que es la seguridad y lo que es las decisiones que uno a veces permiten que tomen ellos y que en realidad no corresponden. Por ejemplo, esta foto que está acá, el día que soldaron la membrana, no los pude capturar porque tenía el celular en el auto, pero uno los veía trabajar con los elementos de trabajo, el soplete, la membrana, la pintura, y la verdad se les complicaba con el uso del barbijo para poder trabajar correctamente. Entonces, llega un punto, y acá es donde a veces podemos llegar a charlar o discutir con Mauro, de qué se les puede permitir o no. La realidad es que la ley exige el uso del barbijo, sí o sí, como todo elemento de protección personal. Ahora, cuando el albañil o el trabajador comienza a tener un riesgo contra su propia seguridad, es donde yo en lo personal, y está mal lo que voy a decir, autorizo a que alguno se baje el barbijo para poder mirar. Hoy hablando con un arquitecto que está presente, me decía que por mirar el barbijo y tener el barbijo puesto y mirar el piso, se llevó puesto un travesaño o una cruz de San Andrés. ¿Qué quiero decir con esto? Si el albañil está subido solo a 3 metros de altura, con todos los demás elementos de protección, el barbijo le puede obstaculizar la visual y puede generarle un accidente. Ahora, en ese momento, ¿se le puede permitir que se lo quite? Y acá me gustaría que opinen. Porque el riesgo en realidad lo corre él, pero cuando nosotros aceptamos que esa persona se quite el barbijo, estamos yendo contra la ley. Este es el gris en el cual yo estaba tratando de explicarles. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién es el responsable si esa persona tiene un accidente o no? Nosotros, los arquitectos. ¿Por qué? Porque el responsable de seguridad e higiene vino, verificó, firmó toda la documentación necesaria que tenía que firmar y su responsabilidad, si bien sigue estando dentro de la obra, pero las que permitimos que no cumplan somos los arquitectos que estamos dentro de la obra dirigiéndolos. ¿Me interpretan lo que estoy diciendo? Hagan el gesto con la cabeza, si no lo vuelvo a explicar. Acá hay un par de fotos que fui tomando en la obra y hubo otras que no me las logré ganar. Por ejemplo, este muchacho que está a la izquierda es el que soldaba las membranas.
y me pidió permiso para no usar el barbijo, yo lo autoricé. Y hay una foto, que es esta, que esto fue hoy en la obra, que no me dio el tiempo para filmarlos. El muchacho que está tomando la bebida ahí arriba, se la pasó otro de abajo que venía tomando del pico también en la botella. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a limitarles los contactos, las distancias, la mesa, la gente tiene el riesgo de contagio que no lo podemos medir, porque no lo podemos controlar, por más que le tiremos la bronca y le digamos no tomen mate de la misma bombilla, y se pasan el mate delante de uno a las 11 de la mañana o a media mañana cuando tiene el refrigerio. Entonces, ¿hasta dónde podemos proceder? Sabiendo que la responsabilidad también es nuestra. Lo que habría que hacer en ese caso es suspenderlos y generar un distanciamiento entre ellos. Ahora, ¿cómo avanzamos con la obra? ¿Se lo cuestionan? Si esta gente se contagia de coronavirus, que todavía no empezaron los juicios por eso, si alguno muriera, ojalá nunca nadie nos toque, yo como perito, auxiliar de la justicia, pido saber si esta gente cumplía o no cumplía. Yo lo que estoy apuntando es que entiendan a quién recae cuando esta gente no cumple con las normativas que Mauro explicó al principio. Y se los voy a decir de una sola forma, recae sobre nuestros bienes. ¿Lo entienden? Entonces, la exigencia del barbijo se debe de cumplir. Ahora, vuelvo a repetir lo que dije antes. ¿Qué hacemos cuando esta persona está haciendo un reboque a 3 metros de altura subido a un andamio que está solo? ¿Se lo permitimos o no se lo permitimos? Ese es un hueco o un gris que tiene la ley. ¿Cómo manejarlo? Pasaría a ser decisión nuestra. Yo sé que Mauro me va a decir, la ley lo exige y lo tienen que cumplir. ¿Es así, Mauro? Contestame. Sí, correcto. O sea, yo también soy consciente de que esas cosas ocurren. Soy partidario digamos, de no decir directamente, yo no voy a permitir, digamos, que no lo usen. Pero he llegado a obras, no están usando el barbijo, y para mí es, digamos, vos hablaste de suspender, es una pena menor, digamos, si está trabajando en altura y solo, sin barbijo, si el barbijo se lo bajó para poder respirar, para poder ver. Distinto es si está trabajando en un lugar cerrado. Distinto es si le pregunto, ¿dónde tenés el barbijo? Lo tengo en la moto, me lo olvidé en mi casa. Directamente ahí, si estamos hablando con ese muchacho a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde, estuvo todo el día sin protegerse y no tiene intenciones de hacerlo. Entonces ahí sí cambia un poco la gravedad. ¿Qué quiere decir? Que en lugares, si están al aire libre, en altura, trabajando y se bajan el barbijo, casi que hago la vista gorda. Ahí No veo un yo, riesgo en ese importante. caso, yo les permito que lo hagan al igual que el muchacho que ponía la membrana. Pero lo que sí después se malacostumbran y es difícil de hacerles entender es que cuando se arriman y están tomando mate, tienen que tener su propio mate, su propia bombilla, su propio vaso, su propio cubierto, porque inclusive uno a veces dice, bueno, vamos a tratar de congeniar un poco con los albañiles para llevarnos bien. Bueno, el arquitecto paga el asado. El arquitecto paga el asado, pero se sientan todos sin distanciamiento, con los mismos vasos de plástico que cortan de las botellas. Sí, Fernando, pone el micrófono. Sí, me parece muy bien lo que dicen tanto vos como Mauro. Como ponían en el caso este de soldar la membrana, estás en una zona alta donde corre viento. También que ya tenemos formas para poder aplacarlo un poquito, que buscar que corra el viento en la zona y que no esté el aire estancado donde pueda haber mayor transmisión. Si el tipo está en una zona alta, no hay tantos riesgos, creo. Nada más que eso quería agregar. El problema es, siendo repetitivo, el problema es el mate. Creo que es uno de los mayores peligros de contagio que tenemos en la obra. Y cuando yo mostré la foto de esos dos muchachos que estaban levantando el dedo, uno de ellos es el que me decía, el mate no contagia porque el agua caliente mata el virus. Y no es así.
Lamentablemente no es así. Y bueno, un poco era darles a entender que lo que nosotros no les exigimos a ellos no va a recaer en algún problema legal contra el responsable de seguridad e higiene. Cuando el responsable de seguridad e higiene muestra y demuestra que él exigió el cumplimiento y nosotros como arquitectos dentro de la obra no lo seguimos exigiendo, nos recae a nosotros. Y por esto hincho de que nos recae sobre nuestros bienes. Si esta persona le llega a pasar algo, se muere o se enferma, y ustedes saben que los abogados están a la orden del día, porque lamentablemente los arquitectos somos responsables hasta del asesinato de Kennedy. Entonces nos van a perseguir porque no les exigimos. Después tendremos que demostrar si les exigimos y no cumplió y cuáles fueron las sanciones o las anotaciones que nosotros deberíamos de haber hecho. Espero haber sido claro en la parte mía, que no es la parte más divertida, pero es la parte en la que les tengo que abrir los ojos para que sepan que lo que nosotros no cumplimos o no exigimos, a la larga nos recae en nuestro bolsillo. Si tienen dudas o quieren preguntar algo, creo que es el momento. Si quieren habilitar los micrófonos, están autorizados. Ana. Sí, Ana. ¿Qué tal? Bueno, la consulta es, bueno, buenas noches. Primero, súper interesante la charla. La consulta es, ¿qué pasa en las obras donde no, como esa obra en la cual no hay gente más que obreros de la obra, sino en una obra en la cual está funcionando, por ejemplo, una planta de alimentos o una planta en la cual se distribuyen alimentos y en un sector de la obra se está haciendo una reforma? Entonces, ¿cómo es el protocolo ahí cuando conviven otros obreros de otra área de la empresa más los obreros de la construcción, digamos? ¿Qué pasa en esa situación que es compartida entre el lugar o la empresa donde se está haciendo la reforma y los obreros? ¿Cómo es el protocolo ahí mezclado con el SENASA, digamos? ¿Cómo es? Mirá, a ver, dame un segundito y después lo terminás vos. Ahí tienen que funcionar, por lo que entiendo, dos protocolos. Uno que es el de la empresa que reparte los alimentos y la otra es la sección de construcción. Que la sección de construcción a su vez tendrá el protocolo de cada rubro que se hace. Te cedo ahí para que continúes con la parte del protocolo nuestro, Mauro. Sí, es correcto, Gabriel. Digamos, la empresa... Se comparten baños también, ¿no? Digamos, como que el baño no es un baño, digamos, no es un baño químico que usan los obreros, sino que el baño que se usa es el baño que usan los obreros, el personal de la empresa, ¿no? Mira, Ana, ahí la empresa como comitente, que es la máxima figura, y me imagino la entidad o la persona jurídica que tiene la mayor espalda, es la responsable de todas las acciones que están sucediendo en su territorio. Entonces, sus empleados deberían tener un protocolo de higiene y seguridad para lo cual están entrenados y tienen una capacitación. ¿Y qué pasa? Se suma un grupo de trabajo externo, tercero, que son obreros en este caso, que vienen a trabajar. Para poder permitir el ingreso a esas personas, el responsable de higiene y seguridad de la empresa debería exigirles que ellos presenten su protocolo de higiene y seguridad. Y a su vez, o sea, eso por sus actividades, y a su vez capacitarlo por su propio protocolo interno. Eso es lo que debería suceder. Es decir, el obrero ingresa, tiene que adoptarse a las reglas del club al cual está entrando. Y después está la parte de SENASA, como vos decís, de sanidad, que bueno, es otro tema aparte que se debe velar, esto es con pandemia o sin pandemia, que esté totalmente separado y que no se contaminen alimentos por productos de la obra. Un poco esa sería la visión. Pero se pueden compartir en ese caso, si la empresa donde se está haciendo la reforma cede baños de la empresa, donde también van empleados de la empresa. ¿Pueden ceder esos baños tienen el protocolo de la empresa? Entonces, me parece que no, pero Fernando quería opinar, creo, sobre eso. No, justamente esa parte, como bien decía Mauro, el principal es el de la planta de alimentos, pero no obstante, vos, Ana,
tenés que hacer tu propio protocolo para la gente tuya, e informando que van a compartir los baños. Y el otro también tiene que informar que van a compartir los baños, que va a haber una zona en común. O sea, lo que hay que hacer es, en los protocolos hay que informar exactamente cuáles van a ser los movimientos. Y eso lo tenés que mandar a la RT para que te lo apruebe. Al igual que me parece que tendrían que, en el protocolo tendría que figurar cuál es el paso de desinfección que van a tener una vez que sale del baño, porque no es lo mismo la desinfección que debería de tener el albañil para volver a trabajar que la desinfección que debería de tener el trabajador de la empresa que maneja o trabaja con alimentos respecto de volver a entrar o a trabajar en el presupuesto de trabajo. Me parece que tendría que haber algún protocolo interno de desinfección para esta gente, más que para la parte de los albañiles. Los albañiles van a estar siempre expuestos a materiales sucios. La otra gente me parece que no. Sí, el tema son los pasos que tienen en común, digamos, tienen pasos en común entre los que el personal que maneja alimentos dentro de la empresa y los albañiles de la obra, digamos. Hay pasos en común, hay lugares en común. Por eso sí, igual a mí me da la sensación de que tendrían, si el espacio da y si se pudiera, deberían de estar separados. Es mi interpretación personal. Sí, eso no debe decir que los protocolos que dice Mauro te va a permitir. Y previo al ingreso a una línea de producción donde se elaboran alimentos, siempre, y antes de la pandemia, te lo digo porque trabajé 12 años en una industria alimenticia, tiene que tener una estación de desinfección de manos, eso previo a la pandemia. O sea, tiene que haber una separación. ¿Cómo lo hacen? Hay diversos modos. Puedes tener un tabique, puedes tener alguna lona geotextil, pero obviamente no puede entrar nada a la línea de producción, porque se contamina. El mayor responsable es el jefe de producción, ¿no? en ese caso de que eso suceda. Vos también, como arquitecto, si estás dirigiendo la obra, vas a estar interesada en que eso no suceda y deberías comunicárselo a él, que él te indique a vos cómo moverte para no contaminar y no invadir su trabajo. Y le decís, mi protocolo de trabajo es este, digamos, si vos tenés el tuyo me lo compartís y buscamos un punto de convivencia. Muchas gracias. No sé si es claro, si tienes alguna otra pregunta. Sí, bienvenido. La idea es debatir. Gracias. Estaría piola, sí, pues que esto sea tipo una especie de mesa redonda donde cada uno pueda preguntar las dudas o las experiencias, o si quiere contar algo que le pasó, bienvenido será. Es algo que estamos tratando de hace tiempo en la sociedad, de que todos traten de formar parte de la charla. A veces no solo ser nosotros los que hablamos, sino, como recién hizo Ana, poder preguntar o explicar algo que le sucedió. Por ejemplo, Néstor te puede contar que está ahí como Alejandra, el porrazo que se pegó por no mirar arriba y estar tapado hacia abajo también. Sí, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Sí, es un tema. Recién hablaban de la parte de obra dentro de industrias y eso, pero bueno, vamos a algo más simple. Una obra dentro de una vivienda, una refacción donde está habitando la gente. Ahí también tenés riesgos de contagio o de meter el virus de la calle adentro o llevártelo de la calle para afuera, porque convive la gente de la casa y a lo mejor tenés obreros trabajando dentro de un sector de esa casa, haciendo una ampliación, haciendo una planta alta, haciendo alguna refacción, que fue lo que me tocó a mí, una refacción interna, pero evidentemente moverte dentro de espacios reducidos, con la gente viviendo en un lado, con muebles amontonados, tratando de hacer huecos para pasar, para no tener que adintelar todo, y rompiendo de a poco, qué sé yo, y barbijo, qué sé yo, por ahí gorro, por ahí anteojos, obviamente, y se complica. Si yo me hubiera puesto un dintel mal, pero bueno, no pasó nada grave, pero es común que los obreros están en espacios reducidos moviéndose. Teníamos 2 oficiales trabajando haciendo reboque, otro haciendo piso, otro haciendo un techo ahí nomás a 2 metros, o sea, 4 personas trabajando en un espacio de 20 metros cuadrados, entonces, y dividido por una puerta donde estaba el resto de la familia.
Así que yo pienso que en una industria donde tenés espacios y tenés protocolos particulares de la industria, es mucho más fácil que moverse dentro de una vivienda donde la vivienda no tiene un protocolo estandarizado, o sea que tiene los protocolos suyos, de su vivienda, y que tienen que abrirle al personal que va a trabajar, tienen que darle posibilidad de que se higienicen en algún baño destinado para ellos, porque ahí no puedes llevar un baño químico. Creo que ahí hay mucho más riesgo que en una obra, solamente obra, que sea obra limpia, completa, nueva, o dentro de una industria. El riesgo más grande es en una refacción dentro de una casa, porque conviven personajes diferentes, de diferentes lugares, de diferentes ámbitos, con horarios diferentes, comportamientos diferentes, más si hay chicos de edad escolar que entran, que salen, o amigos, lo que sea. Creo que ahí se complica mucho más el tema. Y ante el riesgo de una infección, vos decías por el tema de las responsabilidades y los juicios, ante el riesgo de un posible juicio porque alguien se contagió de COVID, también hay que ver si el barbijo ese que le impedía la visión y hizo que se quemara una mano al soldar una membrana o que se cayera de un andamio, no sé si no es mucho peor que el contagio de COVID, que pudo habérselo agarrado ahí o no, porque no se puede determinar dónde se contagió. Pero el accidente en la obra sí se puede constatar de que es un accidente en la obra. Entonces creo que es mucho más riesgoso eso que el tema del contagio. En principio, para lo que es, vos hablabas del patrimonio y del riesgo que corrían los directores de obra, ¿no? También. Igual la idea siempre de que haya un especialista en seguridad e higiene es cuidar la seguridad de la gente, evitar el accidente. Si uno mantiene o genera ese cuidado del accidente, la vida termina cuidándose sola, es como que es un paso previo. Siempre tenemos que tratar de cuidarlo. Si yo, es lo que decía antes, que si bien la ley dice una cosa, hay momentos en los que uno puede autorizarle a determinado oficio o a determinada persona que en esa tarea se baje un poco yo le digo bozal, en realidad, al barbijo, pues me parece más un bozal que un barbijo, pero bueno, que pueda tener la posibilidad de corrérselo o de sacárselo en ese momento. Ahora, lo que sí tiene que tener siempre presente es que una vez que se aproxime a otra persona porque bajó de su lugar de trabajo, que se lo tiene que volver a poner, que esa es la parte complicada de la gente. Claro, sí, seguro. Yo creo que pasa más por digamos, es más la concientización de la gente y la educación de la gente en el comportamiento que el protocolo en sí, porque el protocolo es un protocolo, frío, o lo cumplís o no lo cumplís, aún cumpliéndolo por ahí lo podés cumplir mal. En cambio, la concientización de la gente en cuidarse creo que es más importante que el propio protocolo, ¿no? Bueno, un poco la concientización que vos hablás, si te das cuenta, yo conocía gente, y acá voy un poco a la intimidad de la gente, que salía del baño y no se lavaba las manos. Hoy, hasta inclusive los veo que antes de entrar al baño, primero se lavan las manos y después hacen las necesidades que tienen que hacer y después se vuelven a lavar las manos. O sea, por eso creo que también colaboró. Y cuando vos hablabas del tema de la vivienda, a mí siempre me resultó molesto que si venía un albañil, por más que lo conozca de toda la vida, que me use uno de los baños que después había que salir corriendo a desinfectarlo. Yo creo que más de una de las mujeres que está acá les pasa en su propia casa, o si tiene una reunión a los 10 minutos. Yo me acuerdo de mi mamá, iba cada 20 minutos a limpiar el baño cuando había reuniones en casa. Pero bueno, eso va un poco también con, estimo que y acá voy a ser un poco duro con la clase social. Cuando yo les hablaba de la foto ese que estaba el contratista, había otra foto que no la mostré, que estaba el propietario con el barbijo puesto, doble barbijo, ya es excesivo. El contratista con el barbijo caído y el albañil sin barbijo. Entonces te vas dando cuenta también cuál es lamentablemente la educación que tiene cada uno o cómo está preparado para combatir esta enfermedad desagradable que nos está atacando y que nos viene pegando de cerca a todos. Me imagino que todos habremos tenido algún conocido. Hago una pregunta. Llegado el momento de que alguien de la obra, un obrero, el capataz, lo que sea, se contagia de COVID.
todos los gastos que implica atención, ¿cómo es el tema con la RT? ¿Quién lo cubre? ¿Quién lo paga? Porque, Sí. a ver, En realidad lo paga la ART. ¿qué filtro hace la RT para... Si quieren les cuento. Claro, no, para ver si cumplió o no corona- cumplió, ¿cómo es ese tema? El coronavirus se ha declarado como una enfermedad profesional no listada, porque eso no está listada dentro de las enfermedades profesionales de la ART, pero hubo un decreto que obliga a las ART a tomar la enfermedad de coronavirus como una enfermedad profesional. Si bien es muy difícil determinar si fue en la obra o en su lugar particular, y lo más probable que haya sido en su lugar particular, es una enfermedad denunciable. Entonces, corresponde denunciarlo, y a partir del día 11, generalmente las ART le dan el alta epidemiológica. ¿Por qué? Porque a partir del día 11 es cuando la ART debe empezar a cubrir y a pagar. Del día 0 al día 11 se hace cargo el empleador. Entonces, lo que hay que hacer es denunciarlo ante la ART. Acá es donde entra en juego también los dos equipos de trabajo que uno a veces debería de tener preparado para lo que es la obra, que Fernando creo que alguna vez le pasó y tuvo que sacar un equipo para generar esa burbuja de la que tanto se habla y poder pasar a que entre gente nueva. Y sí, estoy de acuerdo con lo que dice Mauro, que hay días que lo tiene que pagar el contratista, como le vas a tener que pagar a todo el grupo de esa burbuja para que se quede encerrado en su casa. Jacqueline, ¿vos querías hacer una intervención? ¿Me habías levantado la mano? Sí, me quedé en realidad pensando en lo último que dijo Gabriel, porque en el caso de que haya una persona infectada y vos decís que hay que aislar al grupo de trabajadores y pagarles a todos. En ese caso, ¿quién le paga? ¿El director de obra o el comitente? Ponele en una refacción en una casa. El que sea responsable de la gente. O sea, si vos subcontratás en forma independiente, deberías de pagar vos. O sea, si vos funcionás como empresa y los tenés blanqueados, sos vos la que lo deberías de mantener. Ahora, si vos contratás a un subcontratista que subcontrata al rubro, el cabeza de grupo, que es el que los trae, es el que les paga, es el que debería hacerse cargo. Lo que pasa es que acá entra en juego otro tema más. Vos como profesional, si estás contratando a un grupo de gente, no sos vos la que le tenés que dar la plata a la gente. Vos se la tenés que dar al cabeza de grupo, que es el que trae al equipo, y él es el que tiene que ser el responsable. ¿Por qué? Porque a veces pasa que el contratista dice, Jacqueline, haceme el favor, andá y pagale a las personas, y siempre hay algún bicho negro entre medio de todos ellos que dice, no, a mí la arquitecta me ha dado la plata en la mano. Lamentablemente, yo como arquitecto me han pasado infinidad de cosas, y cuando digo que el arquitecto es responsable del asesinato de Kennedy es porque más o menos me quisieron hacer responsable también del asesinato de Kennedy. Pero hay que tratar de evitar, cuando a uno nos decían, nosotros somos arquitectos, no tenemos que hablar con la gente, es muy frío, pero en el fondo la función en la que tenemos que estar es a distancia. Yo hago todo lo contrario, yo si veo que un albañil tiene un problema, trato de ayudarlo, que es parte de mi idiosincrasia, pero la realidad es que hay momentos en los que hay que ponerle, tomar distancia y decirle tu lugar es este y el nuestro es acá. Algo legal en esto es que cuando el contratista que a vos viene y te trae un presupuesto, ese presupuesto, por más que vos no tengas un contrato, funciona como contrato ante la ley. Hay que demostrarlo. Pero bueno, respondiéndote, tal vez me fui de tema, pero respondiéndote, si vos no sos la que contrata al peón, al ayudante, al albañil, el que le debería de pagar es el contratista de esa gente. Bien, me surgió justo la duda en base a eso que decías. En mi caso estaba justo, la verdad que terminando unos dúplex y empezó la pandemia el año pasado, entonces tuvimos todos unos meses parados hasta que se pudo volver. Lo que hice, como eran muy poquitas cosas que me faltaban, es
el día que entraba un rubro no entraba el otro. Entonces, por ejemplo, 2 días el plomero con su ayudante, punto. Después el pintor estaba solo trabajando. Entonces, bueno, la verdad que si estaba solo y con las ventanas abiertas, si el chico quería estar sin el barbijo, no había posibilidad de contagiar a nadie. Y como anécdota graciosa me pasó que hay 6 baños, entonces les digo, mire, tienen la libertad de usar el que quieran, cada uno use uno distinto, así no comparten baño, y les di todos los artículos de limpieza, todo. Y al día siguiente llego a la obra y habían vaciado todo el bidón del amonio cuaternario pensando que era como lavandina, así que bueno, me salió cara el chiste. Pero bueno, justo no... Bueno, pero los desinfectados estaban. Increíblemente. Quería agregar una cosita más. Por eso es muy importante, aunque trabajes con una persona o 2 o muy poquitas, tratar de hacer un contrato. Claro, sí. Seguro. Susana, yo no sé cuánto tiempo nos queda, porque empezamos a las 18:30, nos queda media hora más, podemos seguir charlando un ratito más. Lo que dice Fernando, sí, es cierto, siempre es conveniente. Lo que pasa es que los arquitectos a la larga terminamos siendo muy blandos, y cuando se nos aproxima un abogado, nos da un pánico infernal. Yo lo que siempre digo es, la carta documento asusta pero no lastima, y no es ya que se viene un juicio atrás. Siempre es conveniente tener un abogado cerca también, para lo que fuere. Y sí, son unos pesos, pero el abogado te va a decir lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Y si lo que no tenés que hacer lo querés hacer, te va a explicar cómo hacerlo para salir del problema. Eso una vez me lo dijo un abogado que lo conocía muy bien, ya fallecido, y uno a veces lo toma como regla. Pero yo también soy blando y hay veces que me equivoco y digo, bueno, esta obra es chiquitita, no voy a firmar un contrato, y a veces es donde vienen los problemas. No sé si alguien quiere preguntar algo más, si alguien tiene una duda más. No, por ahora no, está todo perfecto. Es complicado nada más. La verdad que me resulta raro, Néstor, con Muy el nombre de complicado. Alejandra ahí en el... No, justamente, lo uso... Bueno, algo... Ese es mi nombre fantasía. Bueno, hoy la verdad... creo nombre que artístico. se habían inscrito, si no me equivoco, alrededor de 36, 38 personas. Fallaron algunos entraron, después salieron. Espero ver que hayamos sido claros. Yo a Mauro lo conocí en esta obra que mostré, Photojoy, que también mostró Photocell, y me lo puse debajo del ala y trato de que me acompañe en más de una obra, también lo recomiendo. Fernando es una persona que tiene mucha experiencia en obras grandes y me gusta escucharlo, y espero que a ustedes también les sirva. Toda la información que necesiten, tanto desde la parte de Mauro y desde la parte nuestra, Susana, me imagino, no sé si querés que te la pidan a vos ya lo puse en el mail. chat. Sí, búsquenlo porque yo lo leí en el chat. Lo que necesiten, pídanlo. Algo que quiero comentarles, que el otro día yo no lo hablé con Carlos, porque a veces con Carlos nos mensajeamos tratando de ver, de armar cosas que nos favorezcan a los arquitectos, y el otro día me dieron una idea que me gustó y la voy a tirar acá, y me hiciste acordar vos, Jacqueline, que es, tendríamos que armar un libro, una revista sobre las experiencias divertidas, digámoslo así, de las cosas que nos van pasando en obra. Si alguna vez quieren hacerlo, empiecen a mandar datos o historias contadas y podemos armar también algo. El que me conoce sabe que yo trato de ser serio, pero en el fondo soy blandito y trato de ser divertido también. Y hace ricas pizzas. No, de Gabriel.
Y ahora estoy haciendo ricos licores, así que algún día cuando todo esto termine haremos una prueba de licores. Promesa, promesa. Yo No, vas a ver cómo ese Zoom se van a juntar todos. Ese día van a venir todos. Todos. Me causa muy buena gracia la idea, Gabriel. Muy buena la idea que das, decir, porque las experiencias nuestras muchas veces rozan en lo cómico, ¿no? En realidad, pero digo, tenemos un canal para hacer comentarios, que es, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos la página, es decir, visítenla y por ahí hacer algún comentario de lo que les pasó, la experiencia es interesantísima. Y no quiero dejar pasar esto, perdón. No, de acuerdo a lo que está pasando en este momento, ha habido comentarios sobre el tema de cortar con las obras en construcción. Me gustaría tirarlo un poquito para que lo comentemos. Si hay, digamos, nosotros nos manejamos con lo que dicen en la radio, las redes, lo que sea, pero bueno, por ahí alguien sabe un poquito más y nos podemos quedar tranquilos. El tema es, ¿nos quedamos sin trabajo o siguen las obras? No, yo creo que no las van a poder parar la obra. Políticamente también no les conviene, pero bueno, la realidad es que para que esto se frene van a tener que cerrar todo, pero para poder cerrar todo, y que es lamentable, van a tener que parar hasta los transportes. Pero hasta bueno. ahora, tanto la UOCRA como la Cámara de Construcción se le han puesto de frente para continuar con las tareas. Sí. Está bien. Sí, bueno, es lo que uno siempre tiene miedo. Bueno, otro tema para los que no nos conocen, siempre tratamos de colaborar y ayudar a los arquitectos en la sociedad, así que si alguno tiene o quiere o ve que hay estudiantes que tienen dudas, que se comuniquen. Hace tiempo veníamos tratando de formar, y Carlos, me adelanto, algo que alguna vez charlamos, es de hacer especies de tutorías como para poder colaborar en lo que necesiten de la parte de pericia. Yo me ocupo, lo que es Mauro Di Meglio, ya saben que está en seguridad. Y bueno, cada uno de nosotros tiene alguna especialidad que pueden escribirnos, consultarnos y después vemos a quién se lo podemos derivar. Esto es una cuestión de buena voluntad, no se cobra nada, a no ser que ya sean trabajos externos. Y sí, bueno, si pueden asociarse o conocen gente y tienen gente joven, tráiganla, porque la verdad la gente joven a veces se suma con muchas ganas y es la gente que nos da o nos revive a todos nosotros, que ya estamos llegando a la edad cercana a retirarnos, por más que no queremos dar el brazo a torcer. Pero bueno, Mauro nos conoce ahora en base a lo que hacemos, están todos invitados a ser parte, y cuando escuchen que hacemos pizzas y licor, vénganse porque van a estar buenas. Y tortas negras. También hacemos asados cada tanto, cuando se podía, ¿no? En las épocas buenas. Carlitos, nuestro presidente de la Sociedad de Arquitectos, me gustaría que cierre la reunión. Si no hay más preguntas. Mauro, si no hay más preguntas, le quiero agradecer a Mauro, a Gabriel y a Fernando por orden de aparición. Las explicaciones que fueron claras, precisas, creo que no hubo muchas dudas. Y bueno, más allá de los miedos que esto te genera como responsabilidad, yo había pensado algo cuando Gabriel decía que el director de obras es el último responsable. En definitiva, vamos a hablar claro, el responsable va a ser el que más tenga patrimonio para ejecutar, porque cuando hay algún accidente, eso así, no van contra el responsable, sino contra el que más tiene para responder. Pero de todas maneras, yo creo que hay un mecanismo, no sé, habría que consultarlo con algún abogado, pero tal vez como perito Gabriel lo sepa. Cuando yo le entrego los elementos a la gente, por el especialista en seguridad e higiene te hace responsable vos, y yo como director de obra lo que hago es entregarle los elementos a cada uno de ellos y le hago firmar la recepción de esos implementos y la obligatoriedad y su responsabilidad para el uso de los mismos. Porque, ¿qué pasa? Si vos tenés dos albañiles, dos personas trabajando, no es difícil, pero tampoco vas a estar las 8 horas de trabajo, las 7 horas de trabajo, las 10 horas de trabajo. Si tenés 15 o 20 personas, es imposible que un director de obra esté
detrás de todos y cada uno, porque es algo materialmente imposible. Y por otra parte también es imposible que esté todo el tiempo de trabajo. Entonces yo creo que habría que consultarlo legalmente. Si yo hago entrega a todos y cada uno de los materiales, elementos de seguridad, no solamente el casco, los guantes, los zapatos, sino los barbijos, máscaras faciales que tal vez son mejores que los barbijos, porque el barbijo en obra, realmente hacía tiempo que no iba a una obra, todavía fui, que me invitó un sobrino que está construyendo, y el barbijo te impide mucho la visión, especialmente cuando bajás las escaleras o cuando te movés por un terreno irregular. Entonces se le entrega el material y ahí mismo se le transmite la responsabilidad de que él es el único responsable de usar esos elementos de protección que se entregan. Yo creo que ese es uno de los elementos, no sé si nos zafará. Sí, formalmente sí, Carlos. Pero evidentemente es un documento. Yo lo entregué y le establecí que era obligatoria, porque cuando yo me voy a la esquina a hablar por teléfono o a la municipalidad a buscar el plano, si el hombre se saca el barbijo, se saca el casco, como me pasó a mí, llegaba a la obra, estaban en el andamio haciendo el revoque exterior, y con el arnés que le había llevado yo, con la cinta de seguridad, y no lo tenía enganchado. Y si no lo tengo enganchado, entonces no puedes estar detrás de todos en la obra. Creo que es un elemento, es decir, un documento. Creo que puede ser muy válido, pero vos le transferís la responsabilidad que tiene que cumplir con esas obligaciones. Creo que eso es una posible alternativa, por lo menos es un escudo más para protegernos. Bueno, te agrego una cosita. Lo que vos decís es real, y la realidad, y hablando mal y pronto, si uno se pone del lado del malvado, es preferible que te firme el papel, aunque no le hayas dado la explicación. Lo que pasa es que no es lo correcto. Sí, Fernando. Yo iba a agregar justamente lo que dijiste vos. En la Armada lo hacemos así. Hacemos el protocolo, el material que se le entrega a cada persona, y firma cada uno tomado conocimiento del protocolo, que recibió el material y que tiene por su responsabilidad que utilizarlo. Y firma cada uno. Cada uno firma su hojita. Eso es el mejor escudo de protección que tenemos como responsables en la dirección de una obra. La presentación que yo di está un ejemplo de esos documentos, así cuando lo comparto lo pueden ver. Está bien. Bueno, no sé si hay algo más. Agradecerle a Mauro, a Gabriel y a Fernando, como dije antes, por el orden de aparición y orden inverso alfabético, por la disertación, por la charla, por seguir acompañándonos en la sociedad, y un poco retomando lo que había dicho Gabriel hace un rato. Bueno, los invito a que traigan más gente y gente joven, porque ya estamos retirándonos. Yo ya soy, creo que el decano fui fundador de la sociedad y sigo acá en la sociedad, pero ya no quiero seguir más. Entonces, tengo gente joven porque tienen buenas nuevas ideas, tienen otra visión de lo que otro empuje. Que ha cambiado. Perdón, quisiera contestarle a Susana Fagliano, que recién hizo una pregunta de por qué no integramos a un abogado. Yo vengo persiguiendo al abogado que a mí me maneja las pericias, que venga a dar una charla o que colabore con la parte, pero el problema que tenemos es que lamentablemente les interesa más el dinero que conseguir un cliente a futuro. Por más que uno a veces se lo quiere dar a entender, vení, hablemos un poco sobre, o colaborar en alguna de las charlas, y siempre uno, cuando los conoce y ve que son accesibles o que uno puede recomendar, dice, bueno, che, ¿quién era este que estaba ahí? Y termina llegando. Pero siempre dicen, no, si no me pagan no voy a ir. Es más, hace varios años atrás, cuando dimos la primera charla de seguridad e higiene, habíamos invitado a un catedrático de la facultad, y cuando se enteró que no se le pagaba, no vino y nos dejó de clavo, y hubo que remontarla en su momento, que gracias a Dios salió bien, faltó el espacio de él. Pero bueno, siempre estamos tratando de agregar a alguien que colabore, así que si alguien tiene intenciones o conoce a alguien que le interesa arrimarse, es lo que decíamos con Carlos recién, van a ser bienvenidos. Carlos, Susana. Nada más agradecer, no sé si alguien quiere agregar algo. Néstor. Muchísimas gracias. No, estaba saludando. No, estaba saludando, digo, ya pensé que ya estábamos cerrando, por eso.
Listo, bueno. Gracias a todos por participar y bueno, la próxima charla ya les avisaremos cuándo es y de qué se trata. Listo, gracias, Mauro. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta la próxima.